Pasamos ahora a Encuentro con la Historia. Hoy tenemos invitado al compañero Jorge Enrique Plazas Velandia. Él es miembro del Círculo de Historia y Política del CEID-ADE. En este trabajo, Jorge han escrito un libro, se llama Sobre el mejor momento de la historia 3. Entonces vamos a saludar a Jorge. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Jairo, y a todo el equipo. Bueno, Jorge, el mejor momento de la historia 3. Jorge, pero antes de empezar a hablar del libro, pues nos gustaría que a la audiencia, a todos los que nos acabamos de saludar, a los que nos escuchan y que después nos van a ver, ¿qué son los Centros de Estudio e Investigación Docente? ¿Qué es el CEID? Sabemos que hacen parte de la política educativa de FECODE, que la ADE también. ¿Y cuáles son esas funciones y la importancia del CEID en la transformación de la política educativa del magisterio y en particular de los sindicatos afiliados a FECODE en este periodo, en tiempos de gobierno del cambio del pacto histórico, Jorge? Bueno, la función de los CEID surgió sobre la necesidad de crear organismos de estudio e investigación para retroalimentar a las bases del sindicato y a los cuadros directivos de nivel nacional, regional y local de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, sobre las problemáticas multicausales de los procesos culturales, educativos y pedagógicos, como de los económicos y sociales que dan contexto a la política educativa. Su importancia en este periodo estriba en el estudio e investigación para la retroalimentación de procesos que surgen de las diversas contradicciones ideológicas, políticas, económicas, ecológicas, científicas, culturales y sociales que insurgen en los frentes de la cultura y la educación en un momento en que se hace necesario plantear la política ya no solamente como resistencia a la política cultural y educativa dominante, neoliberal o neofascista que viene surgiendo en Europa y en América, sino también como la construcción real de política cultural y educativa que contribuya a implementar la emancipación y la liberación del pensamiento y la inteligencia del yugo de la ignorancia, el miedo, el terror con que se ha construido la política cultural y educativa para dominar por parte de las oligarquías nacionales y su dependencia política, económica y cultural de las élites de las grandes multinacionales de Occidente, Jairo. Muy importante esto de que se tenga en cuenta para qué es que están los centros de estudio e investigaciones tanto de la ADE como de FECODE. Jorge, este libro que surge en el seno del Círculo de Historia y Política del CEID-ADE contiene 5 temas que se integran o que van dando una mirada amplia para reflexionar, tomar conciencia, contribuyen a la toma de decisiones en estos campos de la naturaleza, la cultura, la educación, la organización política y la revolución. En el primer capítulo sobre la naturaleza, ¿qué reflexión se desarrollan? ¿Qué reflexiones se desarrollan? Gracias, Jairo. Los capítulos están construidos como hipótesis de trabajo que permiten abrir nuevas miradas a ser desarrolladas en trabajos de mayor profundidad por equipos de trabajo que se irán construyendo o surgiendo en este proceso. Una primera reflexión se da sobre las cosmovisiones y su interacción asociativa con los cambios en los medios de producción que hacen surgir nuevas relaciones de producción que a su vez generan nuevas cosmovisiones sobre el mundo natural y social. Los seres humanos hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia desde las cosmovisiones mágicas de los pueblos originarios de la humanidad, pasando por las cosmovisiones teocéntricas de las sociedades agrarias y de ellas a las etnocéntricas del modo de producción moderno capitalista, hasta las que vienen surgiendo como cosmovisiones antropobiocéntricas en el siglo XXI. Un segundo grupo de reflexiones se da en torno a ese maravilloso y bello proceso del paso de la vida inerte a la vida biótica y sus procesos de coevolución, y finalmente algunas reflexiones en torno a las teorías del ecosocialismo.
Segundo capítulo, hay unas reflexiones sobre la cultura desde una mirada sociocultural. ¿En torno a qué desarrollan este capítulo? Bueno, este es un capítulo más de tipo metodológico y igualmente construido como hipótesis de trabajo sobre las claves que a nuestro parecer son fundamentales para la transformación de la cultura dominante en un proceso en permanente movimiento que ondula como unidad dialéctica de contrarios. Y en el tercer capítulo, Jorge plantea una serie de reflexiones sobre la educación. ¿Por qué no sobre la pedagogía? Bueno, cualquier plan educativo, por ejemplo, uno emancipatorio, debe partir de la pregunta de qué y para qué quiere emanciparse. Y la respuesta a esa pregunta pasa por preguntarse de qué tipo de sociedad queremos emanciparnos. Esa sociedad a su vez desarrolla una cultura dominante. ¿De qué tipo? Y esa cultura produce una determinada educación que tiene por objetivo apuntalar la sociedad y la cultura dominante. ¿Por qué? Y esa educación a su vez genera un tipo de pedagogía y didáctica que construye una cosmovisión que garantiza la hegemonía del modelo de sociedad imperante en lo ideológico, organizativo, administrativo, jurídico y financiero. Un error frecuente en la planeación de política educativa es no tener en cuenta este orden metodológico o, si se quiere, epistemológico de la relación y la interacción asociativa como categorías de análisis para el desarrollo de implementación de una política educativa emancipatoria que finalmente conduzca a una segunda fase de liberación de la sociedad en su conjunto. Esta interacción, sociedad, cultura, educación, pedagogía y didáctica en los colegios, universidades, sector académico y de formulación de política educativa, se inicia con la pedagogía saltando los pasos metodológicos que la preceden. La reflexión sobre el tipo de sociedad que se pretende transformar o conservar, el tipo de cultura, sus orígenes y desarrollos, la educación que se habrá de construir para demoler la vieja sociedad y su cultura dominante, y ahora sí, una pedagogía como ciencia y una didáctica como técnica que nos permita asumir un proceso para lograr los objetivos estudiados, investigados, descubiertos, para la transformación emancipatoria y finalmente de la liberación del modo de producción dominante. Así que la educación no puede reducirse a la pedagogía, si bien es una de las ciencias que comparten los procesos educativos, pero existen en la educación otras ciencias como la filosofía de la ciencia, la sociología y la antropología de la ciencia, la psicología educativa, la historia de la educación y la política de la educación que coevolucionan y nos permiten una visión más amplia. En este capítulo reflexionamos sobre todas ellas y realizamos un resumen de la historia de la educación para ver su contexto y permitir una mirada más amplia para abordarla. Las miradas que reducen la educación a la pedagogía corren el riesgo de asumir posturas tecnoeducativas, tecnoeconómicas y tecnoburocráticas que han sido las tendencias dominantes en la política neoliberal y ahora en la neofascista, Jairo. Jorge, está muy interesante el libro. Ahí cada capítulo que uno va mirando, pues va sacándole muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo cuarto reflexiona sobre la organización política en el terreno de la organización y la administración de la educación y su marco jurídico que hoy tenemos. ¿Cuáles son, según su criterio, los factores que más inciden en esta política emancipatoria? Jairo, uno, desde una mirada ética de estas interacciones asociativas y sus procesos emancipatorios, se hace necesaria la reflexión sobre la importancia estratégica de la superioridad del valor de uso sobre el valor de cambio en el diseño e implementación de la política educativa emancipatoria. Un ejemplo, la ganancia económica, bien como ganancia sobre el trabajo o sobre una mercancía, sobre un capital, o bien el conocimiento como una mercancía en la cual se invierte para obtener una ganancia como
aparece en la propaganda de las universidades, invierte aquí en el doctorado y te harás más rico, y no sobre el uso adecuado de la naturaleza y del conocimiento para el bien de los intereses colectivos, comunes y públicos de la mayoría de la sociedad. Un segundo criterio, desde lo político, la importancia también estratégica de cambiar la concepción del poder en la sociedad, la cultura, la educación, la pedagogía dominante, que ejerce el poder desde el concepto de que el poder es para dominar y por lo tanto se ejerce para competir por someter o eliminar al estudiante, al docente, al directivo docente y otros actores educativos de nivel local, regional, nacional, internacional o geopolítico que amenace sus intereses ideológicos, económicos, culturales, educativos, hegemónicos. Una política educativa emancipatoria debe mantener como línea transversal que el poder y su ejercicio debe ser para emancipar y liberar de la ignorancia y la miseria humana al conjunto de la sociedad y la naturaleza. Sobre eso o sobre ello reflexionamos en este capítulo, Jaime. Teorías emancipatorias que están en este libro. Bueno, y hay un quinto capítulo que reflexiona sobre la revolución. ¿De qué revolución estamos hablando, Jorge? Sí, a veces algunos compañeros me hacen esa frecuente pregunta. Hemos hablado o escuchado hablar o leer sobre la revolución, esa compleja necesidad que tienen las sociedades para emanciparse de las sociedades dominantes y luego liberarse y construir una nueva. Como hacemos en lo individual, cuando pasamos de niños a adultos y nos emancipamos de los padres y luego nos liberamos a construir nuestro propio proyecto personal, de familia, de comunidades en las que participamos, de nuestra participación en un proyecto de sociedad y en relación con la naturaleza. Bueno, de eso se trata, de emanciparnos y liberarnos de un modo de producción y de unas relaciones de producción que ya dieron todo de lo que era posible dentro de ese modelo tanto en lo económico como en lo cultural. Las revoluciones científicas y técnicas ya crearon las condiciones para que los seres humanos nos liberemos del trabajo obligado y rutinario, pero también estos cambios en los medios de producción han generado la acumulación absoluta de capitales que sume hoy en la miseria material y cultural al 90% de la población mundial, lo que hace que insurjan nuevos movimientos sociales, se organicen en nuevos partidos, en nuevos gobiernos y estados, en nuevos bloques de países que luchan por emanciparse y liberarse de la dominación del modelo dominante, para lo que se necesita pasar de reformas y revoluciones políticas que mantienen el modelo dominante a reformas y revoluciones sociales que aporten al proceso de emancipación y liberación del hegemón dominante. Sobre eso reflexionamos, sobre nuevas revoluciones para las nuevas condiciones del mejor momento de la historia. Jorge, pues nos ha hecho un gran recuento de lo que es el libro, pues para invitar a todo el mundo pues a que lo vaya mirando, lo va a conseguir, ¿no? Y pues para cerrar en esta entrevista, una conclusión. Bueno, a modo de conclusión es de señalar que el pensamiento dominante en la política cultural y educativa se diseña y planifica en los centros de poder internacional, es decir, en los centros de poder geopolítico, y se ejecuta en el país sin mayores reparos por parte de la élite nacional dominante y de sus dominados, más por ignorancia que por maldad. Estas políticas están basadas en desarrollar un pensamiento sociopático reforzado por los medios masivos de comunicación, basados en generar incertidumbre, miedo al cambio, pensamiento basado en el inmediato presente, nihilismo, egocentrismo, megalomanía, hedonismo, exhibicionismo, entre otras sociopatías, que en un niño, digamos que serían normales en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que si se presentan en un adulto son sociopatías que evidencian un adulto infantilizado, que para los intereses de dominación son altamente rentables, al incentivar el aislamiento individual, la fragmentación de las comunidades
y la sociedad, obstaculizando el surgimiento de movimientos sociales y políticos que formen, organicen y movilicen los diferentes sectores sociales y populares, lo que pondría en riesgo sus ganancias de corto y largo plazo. Un resultado práctico de esta política dominante es crear condiciones en el estudiante para que no sea capaz de hacer análisis, síntesis, interpretaciones de su realidad y menos proponer acciones que transformen y mejoren no solo sus condiciones personales y de su familia, sino de las comunidades de que hace parte, como de estas y la sociedad, de la sociedad y la naturaleza, en sus diferentes contextos económicos, políticos, sociales y culturales, en medio de su diversidad. Y dos, fomenta e inocula a través de esta política dominante sentimientos de frustración, envidia, venganza, odio al otro, a lo diferente, para lograr el mismo propósito: eliminar al contradictor en cualquier campo del conocimiento de la sociedad, que les ponga en evidencia sus crasos errores que hoy están rayando en genocidio, por ejemplo, en Palestina. Jorge, creo que es un libro muy interesante al que hay que tener pues en la biblioteca, no solo como elemento histórico, sino también como un elemento pedagógico para trabajar en los colegios. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Pueden comunicarse conmigo, porque no tenemos distribución en este momento en librerías, al WhatsApp 314-476-4170. Listo, Jorge. Cualquier cosa también en Renovación Magisterial, lo invitaremos a que nos envíe la sinopsis del libro para ponerla en la página de Renovación Magisterial para que la gente lo consulte allí, y también pues si nos manda el teléfono allí se lo publicaremos para que también hagan el contacto con usted. Jorge, gracias. Muchas gracias, lo felicito por ese libro. Espero que esta semana en el encuentro que hay también del CEID-ADE en la Asamblea Pedagógica nos veamos por estos lares en los debates pedagógicos con las pedagogías emancipatorias. Gracias, Jairo. Un abrazo a ti, a tu equipo, a todos los compañeros que nos escuchan. Un abrazo, muchas gracias, y espero que esta reflexión les sirva para tomar decisiones. Gracias, señor.